Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar de TVC Noticias. Aquí, lo más destacado del día. Cerca de 80 carros habrían sido desmantelados por una organización delictiva que fue desarticulada al norte de Quito. Tras varios allanamientos, la policía encontró 1.500 piezas robadas, entre otras evidencias. Los 4 detenidos son miembros de una misma familia. Así fueron los allanamientos. Les cayó la policía justo cuando dormían. Los uniformados dieron con esta banda. Tenían en su poder toda esta cantidad de autopartes. Había de todo: radios, puertas, apoyacabezas y así una lista interminable. Se trata de una organización que fue desarticulada en el sector de Colinas del Norte. Y alrededor de 1.500 autopartes de varios vehículos. Aquí podemos indicar que existen estas autopartes de todas las marcas. Presumimos que aquí aproximadamente existía más o menos de 60, 80 vehículos de que fueron desmantelados aquí en este sector. Operaban en 6 inmuebles, 4 detenidos, todos miembros de una misma familia. Se pudo identificar que son propietarios. Una de las aprendidas es la mamá, otro de los aprendidos es hijo y también la esposa del hijo en este caso está aprendida. Una de las casas era el lugar donde desmantelaban los automotores que previamente se habían robado en diferentes puntos de Quito. Y en la vivienda del primo, cerca de la casa de la tía, procedían a comercializar lo que podían, también a través de las redes sociales. Uno de estos domicilios tiene la fachada de un almacén. El resto obviamente no habrían, son totalmente cerrados, pero obviamente lo hacen a través de redes sociales, también lo pueden hacer físicamente, telefónicamente. 3 meses duró la investigación. Entre otras evidencias, automotores con reportes de robo y armas de fuego. Los gendarmes indagan si hay más involucrados. El pasado mes de diciembre, la policía dio con otra organización que robaba 40 vehículos al mes en la ciudad. Eso responde a la gran cantidad de novedades como estas, que se reportan a diario. Informó Marilyn Jaramillo. Un policía en servicio activo y otro agente retirado de la institución fueron detenidos en medio del operativo Gran Fénix 3, ejecutado en varias provincias. Ambos serían integrantes de una agrupación dedicada a cometer varios delitos, entre ellos el robo a cajeros automáticos. Fueron 31 allanamientos con igual número de detenidos. El operativo Gran Fénix 3 se ejecutó durante la madrugada de este miércoles. Contó con la presencia de unidades especializadas como el GIR, el GOE, el GEVA y 16 fiscales. Iban tras la pista de una organización a la cual le venían realizando seguimiento durante 6 meses. Se intervino en varias provincias como Pichincha, Guayas, Los Ríos, El Oro, Manabí, Santo Domingo de los Áchilas y Santa Elena. Entre los aprehendidos se encuentra un policía en servicio activo. También se descubrió la participación de otro policía, quien fue parte de la unidad de DINASET, pero fue separado en su momento de la institución por problemas considerados como mala disciplina. 31 detenidos, dentro de los cuales tenemos 23 hombres, 8 mujeres, 2 de nacionalidad colombiana, 1 de nacionalidad venezolana y 28 ecuatorianos. Esta organización estaba liderada por un extranjero conocido con el alias de Parce y según los datos recabados colaboraban con varias organizaciones que operaban en el país. Por ello, su alcance delictivo incluía varias provincias. Dentro de los indicios obtuvimos 13 vehículos que son parte de la organización, una motocicleta, 30 terminales móviles, 4 radios de comunicación y 5 lanzas térmicas. Esta herramienta sería la que estaría siendo utilizada para el robo y específicamente a los cajeros automáticos. Informó José Morales.
¿Qué requisitos deben cumplir los migrantes deportados para acceder al bono de $470 que dará el gobierno por 3 meses? Les contamos en breve aquí en Emisión Estelar de TVC Noticias. En cuestión de horas, 4 hombres que habían sido secuestrados fueron liberados en Guayaquil. La policía de la zona 8 señala que en lo que va de 2025 van 15 rescatados y al menos 38 personas detenidas. Tras detectar algunas motocicletas robadas afuera de una vivienda de la cooperativa Casa de Tigre, se armó un operativo este miércoles que permitió el rescate de este ciudadano que permanecía secuestrado. Bueno, habría estado amañetado, habría estado en circunstancias como generalmente lo tienen cautivo a las personas, en situaciones precarias, bajo amenazas e intimidaciones. Generalmente estas personas pues de esta manera tratan de llegar a la familia con la finalidad de pedir dinero. De la información que se tiene habría sido $50.000 que habían estado pidiendo recompensa. El hombre pudo reunirse con su familia tras horas de angustia. Pero no fue el único caso. En Juan Montalvo, otro secuestro alarmó a la comunidad el martes. Estos sujetos llegaron en un vehículo plomo, dispararon al aire y se llevaron a un hombre de 35 años. Poco después contactaron a sus familiares para exigir $1 millón. En cuestión de horas fue rescatado en Flor de Bastión por la UNACE y tras la incertidumbre sus familiares lo volvieron a abrazar. Un sujeto fue detenido en el lugar de cautiverio y varios celulares decomisados. Solo horas antes, un ingeniero mecánico que fue secuestrado el pasado 30 de enero en el suburbio de Guayaquil también fue liberado, pero en este caso en un manglar cercano a la isla Trinitaria. Gracias, muchas gracias, los padres han tomado. Estaba maniatado en medio de lodo, completamente solo, pasando frío, hambre y a merced de los mosquitos. Un ciudadano había estado saliendo de su domicilio, fue interceptado por una camioneta negra con varios sujetos quienes les habían procedido a secuestrar, llevándole con rumbo desconocido. El 2 de febrero se presenta la denuncia por parte de su esposa, quien nos manifiesta de que habían solicitado para la liberación de su esposo aproximadamente $50.000. Un cuarto caso reportó la policía este miércoles, pues casi de forma simultánea allanaron este domicilio en el Guasmo, donde rescataron a un hombre por el que exigían $20.000. ¡Vamos la policía! La UNACE conjuntamente con los comandos le devolvemos su libertad. Durante el 2025, 15 personas han sido rescatadas por la Policía Nacional solo en la zona 8 y 38 personas han sido detenidas en relación a estos secuestros, informó Carolina Pimentel. La ciudadanía en Cuenca manifiesta que se ven obligados a defenderse colectivamente. 3 delincuentes que apuñalaron a un joven se salvaron de ser linchados. En la capital Azuaya, la población nuevamente está tomando la justicia por mano propia, es decir, crece la delincuencia, crece la reacción ciudadana. Ejemplo de ello ocurrió en el sector del Camino Viejo a Baños, donde 3 delincuentes se salvaron de ser linchados luego de que asaltaron y habían herido a un joven del sector. Le intentaron robar la bicicleta a un joven vecino de nosotros, entonces viendo que forcejeó, sacaron un cuchillo estos 3 tipos y le acuchillaron. Fue el motivo por el cual el pueblo se enardeció y salimos todos. Y realmente les vamos a dejar muy claro que no vamos a permitir que ingrese ninguna mafia. La intervención policial tuvo que multiplicarse para salvar a los delincuentes de la enardecida muchedumbre que ya no aguantan más debido, dicen, a que los cacos son liberados enseguida por las autoridades judiciales. Lamentablemente estas personas están dedicadas a robarse todo este sector y la policía no ha puesto un alto hasta el día de hoy. Hace unos días atrás tuvimos un asalto en la Ricardo Durán. Realmente estamos indignados que hoy les detienen y mañana les sueltan. No tenemos ninguna garantía de que esos señores queden detenidos. Casos como estos se han dado en otros sectores donde los amigos de lo ajeno han pagado caro sus actividades delincuenciales al momento que han sido detenidos por la comunidad. Están andando delinquiendo, están robando a las chicas, robando a los colegiales, están entrándose en las casas. Ante esta reacción popular, el fiscal provincial hace un llamado a no caer en estos actos de justicia propia. Lo que están haciendo es justicia por su propia mano y eso constituye una anarquía, porque vivimos, como digo, en un Estado de constitución de derecho y justicia y deben dejar que el sistema de justicia actúe y que haga y que en su debido momento, si es que tiene que imponer una sanción, lo haga, o en su defecto confirmarse estado de inocencia, lo haga. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez.
En la Armenia, 3 delincuentes fuertemente armados golpearon y asaltaron a un conductor de entregas a domicilio. Los antisociales intentaron disparar contra la víctima en plena calle. A las 8 de la noche con 17 minutos, estaba el motociclista listo para hacer una entrega. Parado afuera de un domicilio, de repente aparecieron los delincuentes, se bajaron de la camioneta y lo retiraron del liviano vehículo. Le propinaron una paliza. Golpe tras golpe con el arma en la cabeza. No puso resistencia. Lo dejaron inconsciente en la vereda. Iban a dispararle. Esa fue la intención del antisocial de camiseta. Tenía lista el arma, pero se percató que venía un automotor por esa misma vía. Entonces se fueron llevando la moto. Menos de un minuto les bastó a los zampones para ejecutar el delito. Juan lo vio todo por las cámaras de videovigilancia. Fue 7 minutos después de que yo ya cerrara. Imagínense si yo estaba ahí. Me iban robando a mí también todito. El afectado se levantó, fue a pedir ayuda en medio del aguacero. A las 11 de la noche con 5 minutos, regresó con la policía a explicar lo que había sucedido. Y allí es cuando ocurre una particularidad. El uniformado es quien esta vez pide ayuda, porque algo le sucedió al patrullero. Tuvieron que empujarlo hasta que se prendió. Eso sustenta la tesis de un vecino que habla de los problemas que deben afrontar cuando piden auxilio. Lo que manifiestan es que no tienen patrullero, que les toca a veces salir en el patrullero, en el carro de ellos personal, para rondar. A eso se suma la ola de inseguridad que hay en el barrio Siria, en la Armenia. Los moradores nos lo explican. Vino un señor, un motorizado, es una moto blanca con negra, y le robó y le iba a dar un puñetazo, porque la chica gritó. Ven a los estudiantes que salen del colegio, pasan la moto que están los delincuentes y les van llevando los celulares. Informó Marilyn Jaramillo. La Asamblea Nacional llevó a cabo el primer debate de la ley de nefroprevención, con la cual se busca prevenir la insuficiencia renal crónica y garantizar la provisión continua de medicamentos. 3 hombres fueron detenidos en Puengasí, al sur de Quito. Tras haber robado un camión, los antisociales dispararon contra el conductor y su acompañante, para después llevarlos a una bodega donde ocultaban lo sustraído. En el lugar se encontró cientos de repuestos de motocicletas e inhibidores de señal. Esta mula fue robada a eso de las 3 de la mañana en Pifo. Quien conducía tuvo que parar porque le cruzaron el carro y le dispararon. En la cabina del conductor quedó el impacto. Quisieron matarlos, a él y a su acompañante, para consumar el ilícito. Los delincuentes, una banda que utilizando este vehículo sin placas, robó el pesado carro de propiedad de Arturo, quien fue brutalmente golpeado. Pegaron un tiro y nos bajaron del camión y nos taparon. ¿Qué les dijeron? Nos decían que le colaboremos, que si no colaboramos nos podían matar. Los zampones exigían que abran las puertas, que saquen los seguros para sustraerse la mercadería. Sin embargo, los afectados no pudieron hacer nada. Querían que abramos la puerta, pero en realidad nosotros no podemos abrir, porque eso abren de la empresa. ¿Le dio miedo que lo mataran? Sí, la verdad sí, mucho, porque nos amenazaron que si no podían abrir las puertas, nos iban a matar. Trabaja para una empresa, iba con dirección al Coca, pero gracias al rastreo desde su lugar de labores, se dieron cuenta que el vehículo se desvió de su ruta. Alertaron a la policía y fue posible su recuperación en la loma de Puengasí. Los antisociales habían arrendado ese lugar. Como evidencias, este camión lleno de mercadería de otro evento. Cientos de piezas de motos, totalmente nuevas, estaban embaladas. Esta bodega clandestina en donde servía como acopio de la mercadería sustraída. Unos expertos bien equipados, con armas de fuego e inhibidores de señal, para que sus víctimas no puedan pedir auxilio. Son los 3 ecuatorianos, tienen un prontuario delictivo por diferentes casos, asociación ilícita, robo a carros y sobre todo en ejes viales. Tienen cada uno 3 detenciones. Los gendarmes investigan desde hace cuánto operaba esta banda
y a quienes no más perjudicaron. Informó Marilyn Jaramillo. 2 hombres fueron asesinados en una esquina en la cooperativa Juan Montalvo, noroeste de Guayaquil. Los sicarios los acribillaron con fusil. Se encontraban conversando y junto a ellos una botella de licor en una esquina, a la medianoche de ese martes. De repente la jornada entre amigos se terminó cuando aparecieron 4 sujetos en 2 motocicletas. 2 de ellos se bajaron con fusiles y realizaron al menos 20 disparos en este lugar. En el hecho violento, un ciudadano de 30 años y otro de 53 fallecieron. Por las graves heridas, ingreso de proyectil en la cabeza y tórax. Uno de los occisos registraba antecedentes penales por extorsión. Luego de 2 horas, la Policía Nacional levantó los 2 cadáveres en ese sector de la Juan Montalvo, al norte de Guayaquil. Sí, más o menos eran como las 11 y pico, para parte las 12, la balacera. Y la gente ya se lamentó, pues salieron a las calles. Yo tenía que salir a mirar. Yo vi que la gente como daban banda. Mientras que en horas de la mañana de ese miércoles, aún en el sitio existía sangre de las víctimas. Asimismo, una de las vainas percutidas de las armas largas que utilizaron los asesinos y la mototaxi que fue parte de la escena del crimen. Aquí después llegó la policía, llegaron bastantísimo a recoger los castillos, los muertos. En el sector están con temor ante lo ocurrido cuando estaban listos para dormir, pero les tocó madrugar por la balacera y el procedimiento policial en la esquina de la muerte, informó Charlie Pisa. Al volver, ¿qué requisitos deben cumplir los migrantes deportados para acceder al bono de $470 que dará el gobierno por 3 meses? Les contamos al regresar de la pausa aquí en la emisión estelar de TVC Noticias. Para contarles, con el objetivo de implementar medidas de atención y protección para los migrantes ecuatorianos retornados de los Estados Unidos, el presidente Daniel Noboa decretó la entrega de $470 mensuales durante los próximos 3 meses. ¿Pero qué requisitos deben cumplir los migrantes para acceder a esta ayuda económica? Les contamos a continuación. Poder entregar un sueldo básico, o lo que es lo mismo, $470 por los próximos 3 meses, fue una de las medidas que el presidente Daniel Noboa ha implementado para poder ayudar a las personas migrantes que hayan sido deportadas desde los Estados Unidos. A través del decreto número 521, Noboa ordenó crear el mecanismo para atender y facilitar la reintegración social y económica de los migrantes ecuatorianos retornados por las recientes políticas migratorias impuestas por los Estados Unidos. Para acceder a esta ayuda se debe cumplir con los siguientes requisitos: que sea retornado de manera forzada de los Estados Unidos de América, que no haya cometido delitos graves contra la vida, integridad sexual, terrorismo, asociación ilícita, narcotráfico o delincuencia organizada en Ecuador o en Estados Unidos, que no mantenga antecedentes penales en Ecuador, que se encuentre en el listado emitido por la Cancillería ecuatoriana, tener una edad mayor o igual a 18 años, y que no se encuentren habilitados o beneficiados por bonos del MIES. La supervisión y monitoreo, además del levantamiento del registro de los migrantes retornados, estará a cargo de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, mientras que el Ministerio de Inclusión Económica y Social procederá con los pagos directamente a las cuentas bancarias de los beneficiarios. Finalmente se aclaró que bajo ningún concepto los migrantes podrán hacer más de un registro o inscripción para la ayuda económica, informó Ítalo Salazar. La presidenta de México informó que su gobierno brinda apoyo a 30.000 migrantes aproximadamente que esperan en territorio mexicano mientras se resuelve su situación migratoria debido a la suspensión de la aplicación CBP One. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, detalló que al 20 de enero, día en que se canceló la aplicación de CBP One y mismo día en que Donald Trump asumió el cargo como presidente de Estados Unidos, aproximadamente 30.000 migrantes extranjeros se encontraban en México esperando sus entrevistas para solicitar asilo en la Unión Americana. Cabe recordar que la aplicación permitía agendar citas con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos sin necesidad de que los migrantes viajaran hasta la frontera norte de México. En este sentido, la presidenta Sheinbaum destacó que muchos de estos migrantes se encontraban en municipios de Chiapas y Oaxaca y detalló que su gobierno está ofreciéndoles apoyo mientras se resuelve su situación migratoria. La mayoría están en Tabasco, en Chiapas, porque ahí es donde habían hecho su aplicación y se les orienta hacia que quieran regresar a su país y se les acompaña.
con transporte, o si están en México, pues algún esquema en donde puedan trabajar. Para poder trabajar en México también tienen que tener una visa de asilo en México, que da la Comar. Esas visas de asilo pues tienen también su reglamentación. No se le da visa de asilo a cualquiera porque el asilo pues está asociado a pues una serie de características nacionales e internacionales. Y la Comar pues establece quién puede tener ese permiso de asilo. Para la red de noticias Albavisión, Mariana Madrid. La Asamblea Nacional llevó a cabo el primer debate de la ley de nefroprevención, con la cual se busca prevenir la insuficiencia renal crónica y garantizar la provisión continua de medicamentos para quienes sufren de la enfermedad. Pacientes con insuficiencia comparecieron ante el Pleno y observaron la normativa. La Ley de Salud Renal sorteó su primer debate en la Asamblea Nacional. Durante su discusión, los legisladores reiteraron la necesidad de contar con una normativa que prevenga este tipo de padecimientos y a su vez garantice la provisión continua de fármacos para los 24,000 pacientes renales en Ecuador. Se trata mucho de promoción, se trata mucho de prevención, se trata mucho de detección temprana y para esto el sistema de salud tiene que ajustarse, digamos, a estas exigencias. Jamás me gustaría ver a mi madre arrodillada frente a una persona solicitándole clemencia para poder seguir viviendo. A la discusión de este miércoles acudieron pacientes renales como Gaby Álvaro y Eduardo Guerrero, quienes con el corazón en manos instaron a las autoridades a garantizar el pago oportuno de sus tratamientos. Solicitar al Pleno converse, dialogue con las autoridades del Ministerio de Salud y del IES para que paguen a las dializadoras la deuda millonaria que tienen. Vivimos con eterno miedo los pacientes renales de no saber si va a haber la medicación, de no saber si vamos a tener las citas médicas, de no saber muchas cosas, porque yo quiero que se cumpla una política pública de salud para todos y para todas. Lo fundamental de la ley, indican los legisladores, es que por mandato se garantice la atención médica a pacientes renales. Por ley y por obligación y por normativa haya más compromiso del sistema de salud para que sea garante de la existencia de las medicinas de manera suficiente y óptima y oportuna. La deuda del Estado con las dializadoras, subrayan los pacientes renales, alcanzó la histórica cifra de $180 millones y ya se anuncian posibles suspensiones de los servicios. Esto que ven aquí es un ultimátum que enviaron ayer varias dializadoras, mencionando que el 15 de febrero suspenderán los tratamientos de hemodiálisis en muchas clínicas en Pichincha. El proyecto también pretende crear mecanismos para impulsar un diagnóstico temprano y evitar la progresión de cuadros renales. También se busca generar protección y acompañamiento a las familias de los afectados. Informó Álvaro Terán. El presidente de la República, Daniel Noboa, presentó una nueva reforma parcial a la Constitución con el objetivo de regular y modificar la aplicación de la prisión preventiva en el contexto del conflicto armado interno que atraviesa el Ecuador. Esta iniciativa generó reacciones divididas en la Asamblea Nacional. A pocas horas del cierre de la campaña política, el presidente de la República, Daniel Noboa, presentó una nueva reforma parcial a la Constitución con la que busca regular y modificar la aplicación de la figura de la prisión preventiva. Por años hicieron de la justicia su juguete, protegiendo a delincuentes y dejando indefensas a miles de familias. Eso terminó. He enviado una reforma parcial a la Constitución para fortalecer la prisión preventiva contra criminales terroristas. El primer mandatario señaló que este proyecto pretende hacer frente a la situación de seguridad y a las fallas de la administración judicial. Noboa subrayó que para evitar que delincuentes se burlen de la justicia, se debe dictar prisión preventiva inmediata a quienes estén acusados de delitos relacionados al terrorismo y delincuencia organizada, como por ejemplo sicariato, tenencia de armas y municiones, producción y tráfico de drogas, entre otros.
La reforma a priori deberá sortear un control de constitucionalidad realizado por la Corte Constitucional, que evaluará la pertinencia, forma y legalidad del proyecto impulsado por el Ejecutivo. En el caso de que los magistrados avalen el proyecto, este podría ser tramitado en la Asamblea Nacional, cuyas bancadas se muestran divididas ante la reforma. Yo no creo que es un problema de la legislación como tal, sino también cómo la están aplicando los jueces, porque ya existe la posibilidad de hacerlo. Y el tema no está por un tema de ley, está por un tema de procedimientos que, nuevamente digo, de forma técnica, analizándolo junto con el Consejo de la Judicatura, permitirle darle esa herramienta a los jueces para que ya no tengan esa discrecionalidad en casos sensibles. Si tenemos que encarcelarlos a los malos, tendrá que hacerlo, y el gobierno tendrá que ver las formas de tener más cárceles. Pueden decir muchos criterios jurídicos y algunos dicen el penalismo político, pero no, los malos deben estar en la cárcel. El proyecto también señala que si las reformas al artículo 77 de la Constitución son aprobadas, el presidente remitirá a la Asamblea el proyecto reformatorio al Código Integral Penal, mismo que deberá ser analizado en un plazo no mayor a 60 días con miras a una eventual consulta popular, informó Álvaro Terán. El proyecto Quito Cables, que contemplaba la construcción de una línea del teleférico en San José de Condado, quedó descartado en la administración de Pavel Muñoz, quien confirmó que no está en el Plan Maestro de Movilidad. Ante la incertidumbre de los afectados, dispuso la devolución de los bienes expropiados. Que el proyecto Quito Cable no va en la administración del alcalde Pavel Muñoz es un hecho. En un acercamiento con los moradores de San José del Condado, el alcalde confirmó que esta obra no está contemplada en el Plan Maestro de Movilidad. Por fin se hace justicia, por fin vino un alcalde, no solo con la decisión política, sino la decisión humana, la decisión solidaria de devolvernos esto que toda la vida nos ha pertenecido, ¿no? Que nos costó. No va en nuestra administración. Yo creo que ese proyecto ya le mostró a Quito que cuando no hay una buena socialización, los proyectos también se caen. Muy emocionados, y yo también, la gente de San José del Condado, porque hemos dado un paso responsable. Mire, ¿cuánto tiempo iba ahí? Un proceso trunco de expropiación sin caminar. Dispuso además a la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas junto con su área jurídica que los bienes que fueron expropiados a los 3 grupos afectados sean entregados. Los expropiados que ya recibieron su recurso, les hemos preguntado, ¿quieren la devolución de su terreno para que nos devuelva la plata? Segundo, había unos ya expropiados, si usted quiere, pero que no se había tomado posesión del bien. Y un tercero, donde el pago está por hacerse, ya es un proceso legal, pero ellos quieren mantenerse en su terreno. El proyecto Quito Cables, impulsado en el 2016 por el exalcalde Mauricio Rodas, planteaba la construcción de una línea de teleférico para conectar los barrios altos del noroccidente de Quito con el terminal de la Ofelia. Pero a cambio, muchos residentes fueron expropiados de sus viviendas. 9 años de incertidumbre, 9 años de problemas que estaban en su cabeza, que atravesaba que no era casa de ellos, era casa del municipio. Dicho proyecto estuvo desde el principio marcado por un sinnúmero de errores, por un sinnúmero de estudios mal hechos. La cosa es que al final a nosotros nos expropiaron 5.000 metros que era de este sector. A mí, mi propiedad, casi 430 metros me expropiaron. En ese entonces el alcalde Rodas quiso venir con este proyecto, quiso imponernos. Él no escuchó las soluciones que teníamos como noroccidente aquí. Lo que sí se construirá en su lugar es la alternativa denominada Rumiurco, que contemplaría un paso deprimido y se prevé que inicie a mediados de este año. Informó Ailis Morán. Las personas naturales y jurídicas que mantienen obligaciones con la Contraloría General del Estado pueden acogerse a la remisión del 100% de intereses, costas y gastos administrativos desde este 1 de febrero. Esta es una iniciativa de la institución para brindar un alivio financiero. La Contraloría General del Estado arrancó con su periodo de remisión de intereses del 100% desde este 1 de febrero. Eso quiere decir que si usted mantiene alguna obligación con la Contraloría, puede acogerse a este beneficio y únicamente cancelar el capital de su deuda hasta el 28 de septiembre de 2025. Sobre todo tomando en cuenta la crisis energética, de seguridad y el agravamiento de la crisis económica. Ha considerado pertinente proponer a la Asamblea Nacional un nuevo periodo de remisión de intereses.
Este año, la Contraloría General planea recuperar con esta iniciativa más de 18.5 millones de dólares, superando lo recuperado el año anterior. En la época del Contralor que está sentenciado en Estados Unidos, se recuperaron durante los 8 primeros años de su gestión 14 millones. El doctor Mauricio Torres recuperó 18,5 millones en un año. Entonces, para nosotros esa es la línea base y obviamente... La remisión de intereses del 100% es beneficiosa para el deudor, pero también para la Contraloría, según nos comentó el director de auditoría, Diego Pacheco. Esto les ha permitido recuperar fondos públicos y conocer falencias de años pasados. Que aparte de la recuperación nos ha permitido identificar ciertas falencias. En periodos anteriores a la gestión del doctor Mauricio Torres, los contratistas del Estado que debían valores al sector público podían seguir contratando con el Estado. Suscribió un convenio con el CERCOP. Ahora ya podemos plantear como una medida, entre las medidas precautelatorias, la suspensión del registro único de proveedores para que esa empresa que debe valores millonarios ya no pueda seguir contratando hasta que no cancele sus obligaciones. Ahora bien, las condiciones para acceder al perdón de intereses son pagar el saldo total del capital dentro del plazo estipulado, desistir de recursos o acciones administrativas o judiciales, no interponer en el futuro impugnación, reclamación o pago por dicha obligación. Para cancelar su deuda con este beneficio, debe conocer que por primera vez la página web de la Contraloría cuenta con un botón único de pago en el que usted podrá cancelar todo con tarjeta de crédito. Pero también puede acercarse a los balcones de servicio de la matriz en Quito o de las 23 direcciones provinciales. Una vez recaudado todo el dinero de estas deudas, la Contraloría lo envía a la cuenta única del Tesoro Nacional, dinero que, según nos comentaron, será empleado en la lucha contra la corrupción del país. Informó Mía Sabeli Carrera. Los candidatos a la presidencia de la República comenzaron a realizar sus cierres de campaña al tiempo que recorren las provincias del país. Tenemos un recuento de sus actividades. El candidato a la presidencia por Centro Democrático, Jimmy Jairala, este miércoles 5 de febrero aprovechó en realizar su cierre de campaña en la ciudad de Guayaquil, donde recorrió las principales calles a pesar del clima lluvioso que se registró en la urbe porteña. En su recorrido brindó declaraciones a los medios de comunicación, además de compartir sus propuestas sobre el sector agrícola. Con esto culminamos nuestra campaña, mañana haremos un cierre virtual. Y lo hicimos así porque mañana casi todos los movimientos y partidos han anunciado sus cierres. Entonces nosotros preferimos hoy, que está un poco más despejado y para causar menos molestias, ¿no? Y mañana vamos a hacer un cierre virtual desde mi cuenta en TikTok. El agro para nosotros es de fundamental importancia porque en el agro hay que invertir en un plan nacional de semillas certificada, en el agro hay que invertir en laboratorios de suelos. La candidata presidencial por la Revolución Ciudadana, Luisa González, compartió con pescadores de la comuna San Pedro en la provincia de Santa Elena, donde realizó un recorrido en lancha para luego conocer de cerca las preocupaciones de los habitantes locales. Además, destacó la importancia de apoyar a los sectores pesqueros del país. El candidato a la presidencia por Unidad Popular, Jorge Escala, recorrió las principales calles de la ciudad de Guayaquil y llevó a cabo su cierre de campaña electoral con una extensa caravana donde cientos de simpatizantes mostraron apoyo en su candidatura. Informó Amy Moreno. Ahora revisemos la trayectoria de Daniel Noboa, candidato del Movimiento Acción Democrática Nacional ADN, lista 7. Daniel Roy Gilchrist Noboa Asín, partido, Acción Democrática Nacional ADN, lista número 7, edad, 37 años, profesión, empresario, político y administrador. Tiene una maestría en Administración de Empresas y otra maestría en Administración Pública. Estado civil, casado. Tiene 3 hijos. Experiencia en el sector público. Fue asambleísta por Santa Elena de 2021 a 2023 y presidente del Ecuador de 2023 hasta la actualidad. Experiencia en el sector privado, empresario, miembro del directorio de Corporación Noboa, director de Fundación Desarrollo Nacional Avanzado. Esta es su segunda candidatura a la presidencia de la República. Daniel Noboa Asín, político y empresario ecuatoriano que asumió la presidencia en 2023, convirtiéndose en el mandatario más joven en la historia del país. Ahora busca su reelección bajo la consigna de continuar ejecutando su plan de gobierno con ayuda de una asamblea que le permita gobernar.
Tras la declaratoria de muerte cruzada el 23 de noviembre de 2023, al tener 35 años de edad, Daniel Noboa Acín se convirtió en el presidente más joven elegido democráticamente en Ecuador. Hijo del empresario Álvaro Noboa Pontón y la doctora Anabela Acín, fue emprendedor a temprana edad. También trabajó en la corporación de su familia como director naviero. Tiene un título en Administración de Negocios en la Escuela Stern de la Universidad de Nueva York. Además, 3 maestrías internacionales en Administración de Negocios, Administración Pública y Gobernanza y Comunicación Política. De lo que no ha sido ajeno, desde acompañar a su padre en campañas electorales hasta ser legislador, para luego asumir la presidencia con el 52,29% de votos en balotaje. Noboa logró un arrollador apoyo de los jóvenes con propuestas como reducción del desempleo e impulso a la competitividad. Era la alternativa renovada en busca de una gestión más eficiente y menos polarizada. Desde el inicio de su periodo, Noboa se tuvo que enfrentar a varios desafíos, como la incursión de un grupo de delincuencia organizada en TC Televisión, que puso en jaque la seguridad nacional y derivó en la declaratoria del conflicto armado interno para enfrentar a las mafias del narcotráfico y el crimen organizado. Los ecuatorianos aprobaron las preguntas de la consulta popular sobre la inseguridad, pero esta lucha sigue siendo un talón de Aquiles, por lo que sus propuestas actuales están enfocadas en continuar y reforzar el plan que empezó. Hemos reducido en más de un 15% las muertes violentas, hemos reducido en un 25% los femicidios, y todo en un año. El plan Fénix está funcionando, pero nada se resuelve en un año. Debemos de tener también seguridad integral con tecnología. Por otra parte, propone generación de energía renovable no convencional para ampliar la oferta energética y no volver a los apagones. Pretende hacerlo a través de inversión pública, inversión privada y alianzas público-privadas. En cuanto a desarrollo económico y empleo, hemos incrementado las ventas en un 2.2%, hemos incrementado en 12% las exportaciones como nación y vamos a terminar el año con un crecimiento mínimo porque fue un año de corrección, fue un año en el que podíamos asentar las bases para de ahí salir adelante. El Plan de Acción Democrática Nacional también remarca la necesidad de garantizar la sostenibilidad fiscal, fortalecer el apoyo desde el Ejecutivo a otros organismos de control para investigar casos de corrupción y que el 2025 será el año de las obras emblemáticas con desarrollo vial para el país. Informó Adriana Peralta. El municipio de Quito, en preparación para la temporada de lluvias, realizó trabajos con comunidades del Choco andino para prevenir enfermedades como el dengue, zika y chikungunya. A través de talleres y charlas informativas, se busca empoderar a los ciudadanos para que tomen medidas preventivas en sus hogares y su entorno. Bajo el marco de colaboración entre el municipio de Quito y el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, INSPI, el ente capitalino busca generar estrategias en vigilancia epidemiológica y prevención de enfermedades como el dengue en la zona del Chocó andino. A pesar de que las condiciones climáticas no sugieren una amenaza de enfermedades transmitidas por el mosquito del dengue en la zona, la doctora Mónica García advierte que el Chocó andino presenta condiciones favorables para la reproducción de la Aedes aegypti, portador de esta peligrosa enfermedad. Y generalmente ha estado en la costa del Ecuador. Sin embargo, por todas las circunstancias en las que vivimos ahora con el cambio climático, ya vemos que el dengue está en lugares donde no se lo esperaba antes. Y un ejemplo de aquello es Pacto, ¿no? Que está entre los 500 y 1800 metros sobre el nivel del mar. Durante el mes de enero se llevaron a cabo mingas comunitarias con la finalidad de erradicar posibles focos de incubación y reproducción del mosquito. Julio Flores, presidente de la Mancomunidad Chocó Andino, nos contó del trabajo en conjunto entre ciudadanos y autoridades. Justamente es la minga de salud. ¿Qué se realizó en esta minga? Identificar lugares en donde los mosquitos podían multiplicarse, poner sus huevos, ir a hacer la limpieza. Previo a esto, tener una campaña de concientización, de información, de educación
puerta a puerta. Hemos hecho 11 mingas aproximadamente, con más de 500 viviendas. A unas 2.000 personas les hemos sensibilizado alrededor de la enfermedad y educado sobre cómo se tienen que destruir los criaderos. Aunque por el momento no hay brotes de la enfermedad en el Chocó andino, personal de la salud en la zona también se ha capacitado para identificar áreas vulnerables y tomar medidas preventivas. Destruíamos todos los criaderos donde podríamos encontrar. Le decía que encontramos en tapas de botella, en botellas en la calle, en los comederos de los pollos, de los perros, y empezamos a también monitorear más casos de dengue, más personas con síntomas en esa primera intervención. De esta forma, autoridades y ciudadanía buscan fortalecer la gestión comunitaria para combatir y prevenir eficazmente posibles contagios y adelantarse a lo que podría ser una posible crisis de salud pública. Informó Julio. Momento de despedirnos, amigos, que descansen. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo fiel sintonía. Como siempre, un abrazo grande.